Era por demás conocido allá en Guruzú, Guatián. En el campo y la ciudad se le escuchaba tocar, y cuando andaba picado también solía cantar. Qué lindos aquellos tiempos cuando tenía un gateado, y para llegar pronto al boliche con su machete colí cortó todo el alambrado. Muy bien, así damos comienzo a esta transmisión por YouTube. Hoy prácticamente finalizando este año, estamos haciendo el debut, ¿no? Aquí de esta manera, con alfamishki.com.ar, la radio por internet. Transmitimos desde Berazategui, por supuesto, una radio santiagueña, compartiendo con ustedes. Vamos a continuar con la música. Gato Cagri, Charino Amagnenta. Joxi danza dai Chapten. Cari sulki suhlangka. Muy bien, ahí compartiendo la música con Don Sisto Palavecino, una hermosa chacarera, y bueno, ahora viene una parte de con guitarra, instrumental y cantadita también. Dos para el folclore, una hermosa danza. Mandaste a decir que te amara con firmeza, me mandaste a decir que te amara con firmeza, pero nadie está obligado a guardar correspondencia, pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, con ese costado, por el otro lado, de ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retirarle un paso, dame un abrazo, un poquitito, tírale un besito. Ay, no, que me
da vergüenza, tápate la cara, negro sin vergüenza. La la ira, la ira, la ira, la la ira, la ira, la ira, la la ira, la ira, la ira. La primera se acabó, segunda, que venga con calma. Adentro, anoche me confesé con el cura de Santa Clara. Anoche me confesé con el cura de Santa Clara. Y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, con ese costado, por el otro lado, con ese modito, con el codito, con el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, un poquitito, tírale un besito. Ay, no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, pero bueno, la la ira, la ira, la ira, la la ira, la ira, la ira, la la ira, la ira, la ira, la firmeza se acabó. Y con la firmeza hemos complacido ahí, dos para el folclore, dos para el folclore. Estamos compartiendo la música nuestra, por supuesto, compartiendo en esto que nos gusta, ¿no? Disfrutar de la música de nuestra Argentina, de nuestra provincia, de distintas provincias, por supuesto, la música folclórica. Eso es lo que es Grupo Salitral también, que nos ha enviado su música para poder difundir y compartir con ustedes. Esto recuerde, es una radio únicamente por internet. Ustedes ingresan www.ashpamishki.com.ar. Ashpamishki, Tierra Dulce, Ashpa, S-H, A-S-H, Ashpa, P-A, y después Mishki también, M-I-S-H-I, Mishki, con K de queso, ¿no? Lo importante es que Ashpa Mishki se escribe con S-H, Mish, es S-H. Eso para que puedan ingresar directamente a lo que es la página de la radio, una radio nueva que ha nacido hace más o menos 4 meses y que bueno, tenemos la convicción de poder llegar a distintos lugares a través de por supuesto, de internet, ¿no? Llegar para compartir nuestra música, nuestra inquietud, los grupos que quieran mandarnos la música, también lo pueden hacer, ingresan ahí a la página, o lo hacemos por WhatsApp o por correo electrónico, como les parezca, ¿no? Como les venga bien. A todos los músicos, difundir a lo que es a todos los ballet que también hacen un sacrificio muy importante, ¿no? Muy importante de lo que es nuestra cultura. Hacen un sacrificio enorme para poder, para que los chicos puedan bailar, viajar y, bueno, comprarse la ropa hoy que está muy caro. Entonces, la idea de esta radio es apoyar a los ballet, apoyar a los músicos, de eso se trata, porque necesitamos
hacer la difusión de todos los muchachos y hombres y mujeres que andan con este arte, el arte de cantar, el arte de tocar un instrumento. Así que por eso estamos aquí, por eso esa es la misión, difundir nuestra lengua quichua, nuestra lengua quichua, una parte muy importante, que es la lengua quichua, que no se pierda, que ojalá podamos trabajar juntos en todo esto, ¿no? Esto es así. Nosotros hoy estamos arrancando aquí el primer programa que estamos haciendo desde YouTube, y agradecerle porque, bueno, nos han dado la bienvenida, y agradecerle a los directivos, ¿no?, que nos permiten hacer este programa a través de YouTube. Para nosotros es es el primer programa, y bueno, por ahí tenemos que ir aprendiendo un montón de cosas, así que de eso se trata. Ahí está Pedrito al fondo, él es mi compañero. Él de repente empieza a cantar, a silbar, y lo van a escuchar, o lo van a ver dormir. También anda por todos lados, me come la silla. Tengo silla de madera que me los pica. Son bastante travieso, bastante travieso. Pero bueno, es la compañía de la familia, ¿no? Él ya es uno más de la familia, así que hace su vida normal, ¿no? Entra en la jaula, sale de la jaula, sube en la silla, anda por el piso. Lo que no le gusta es estar solo. A él no le gusta estar solo. Es un tipo que siempre quiere que haya compañía. A ver, vamos a ir buscando, por supuesto, más música. ¿Qué les gusta escuchar? Nos tienen que decir. Tenemos guaracha, tenemos, bueno, toda clase de folclore, tenemos temas de antes, tenemos un montón de música para disfrutar, ¿no? Por ejemplo, nos mandan música de Santiago del Estero, un chico Darío Tevez, de la banda armonicista. Vamos a escuchar una zambita ahí. A ver, escuchá qué armónica, ¿eh?
Muy bien, ahí estamos, estamos disfrutando de esa armónica. Darío Tevez se llama, chango de la banda, la 7 de abril, una samba que vendría a ser casi el himno de la samba, ¿no? Es impresionante lo que, lo que suena esa samba. Hola, con gusto, señor de mi pago santiagueño Ash Basuma. Siga adelante, saludos. Calla cama, cumpa. Nacho Villalba, hasta mañana, cumpa, me dice. Calla cama, hasta mañana, ¿no? No, Nacho, Kayakama, una palabra en quichua que obviamente uno lo tiene que tratar de. Son palabritas sueltas, ¿no? Palabritas sueltas que es lindo aprenderla, ¿no? Kayakama. Buen día, allí punchao. ¿No? Así vamos a ir, ya para en la semana ya cuando comience enero, vamos a ir haciendo programas así de esa naturaleza, en realidad yo no soy quichuista, ¿no? Entiendo un poco, pero ese poco quiero compartirlo con ustedes, ese poquito que yo puedo saber, quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Por ahí, si podemos, vamos a invitar a los quichuistas, a todos los quichuistas que quieran aportar en esto que vamos a hacer a partir de enero. Tratar de, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, buscar los números, saber saludar. Ahora, mientras escuchamos algún tema, voy a buscar alguito más. Por acá teníamos una zambita más, a ver si era esta. Parece que los perdí, che. Lo tenía, pero no importa. Darío Tevez, ¿qué le parece una armónica terrible que no? Esta es buena, ¿eh? Muy bien, la de los angelitos, che, Darío Tevez, chango que
armonicista. Y bueno, queríamos compartir también, queríamos compartir esa armónica, hermosa armónica que se escucha muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Por ahí estamos buscando las palabras, a ver, algo de, si podemos buscar ahora enseguida nomás, lo de Vitu Barras, ahora ya sé, ahora ya lo tengo. Vamos a escuchar algo más. Chacarera de medio del monte. Vamos, Carlito, vamos. ¡Atropelle! Zapateo. Otro zapateo. ¡Nos vamos! La segunda para todos los garcellos. Atropelle nomás. Zapateando. Otro zapateo. Y se acaba. Muy bien, muy bien. Vamos, Mari Moyano. Adentro. Zapateo. Otra vez. Y nos vamos. Muy bien, ahí están los hermanos Sotelo, en la selección de chacarera, hermosas chacareras, che, de esta gente, los hermanos Sotelo. Y bueno, en un ratito me tengo que ir porque está con hambre el burro. Claro, porque no ha tomado agua todavía. Así que bueno, vamos a buscar por acá lo que le había dicho a ver, creo que saludos, escuchen, escuchen. Vamos a aprender los saludos de encuentro en lengua quichua. Ahí lo vamos a parar, ¿no? Esto es a modo de lo que vamos a hacer en el mes vamos a comenzar seguramente en el mes de enero, si todo está bien, ¿no? Con un tiempo que todavía no sé si va a ser a la mañana o a la tarde, para que, bueno, la gente pueda anotar, pueda aprender, pueda
no importa, ¿no? Cómo lo escriben, ¿no? El asunto es que lo puedan pronunciar bien y la escritura seguramente con el tiempo lo van a ir sacando mejor, ¿no? Pero el asunto es poder saludar, ¿no? O hablar, mejor dicho, ¿no? Mejor sería por lo menos hablar, ¿no? Aquí vienen los saludos en quichua. Escuchen, ahí el Vito Barraza nos va a enseñar. Vamos a aprender los saludos de encuentro en lengua quichua. Preguntas en singular. Imaina Purinki, ¿cómo andás? ¿Cómo anda? Imaina Pakarinki, ¿cómo has amanecido? Imaina Chisianki, ¿cómo has pasado el día? Imaina Rizunki, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Imaina Kausanki, ¿cómo vives? ¿Qué tal vives? En plural. Imaina Purinkichis o Purinkish, ¿cómo andan? Imaina Pakarinkichis o Pakarinkish, ¿cómo han amanecido? Imaina Chisiankichis o Chisiankish, ¿cómo han pasado el día? Imaina Rizunkichis o Rizunkish, ¿cómo les va? Imaina Kausankichis o Kausankish, ¿cómo viven? Imaina Kausaskankichis o Kausaskankish, ¿cómo saben vivir o cómo suelen vivir? Ahora veamos las respuestas. Allilla o allillata, bien, bien nomás. Chaina, chainaya, así nomás, más o menos. Mana allita o mana allit, no bien. Ancha sumaj, muy bien, bello, hermoso. Vamos a aprender los saludos de encuentro en lengua quichua. Preguntas en singular. Imaina Purinki, ¿cómo andás? ¿Cómo anda? Imaina Purinki, ¿cómo andás? ¿Cómo anda?
Vieja, viejita mía, tus besos son como la miel, como la lluvia, el sol y el atardecer. Carita nostalgiosa, arruga que quebra la piel, manos sencillas que amor le dan a mi ser. Mi guitarra y mi canto entonan en esta canción, por vos, mamita, con todo el corazón. Mamá, quiero abrazarte y darte besos en la sien, sentirme niño otra vez cerca de vos, llorar en tus rodillas, besarte las dos mejillas y decirte lo agradecido que estoy. Para las madres queridas, de parte de Sangre Nueva. En tiempo de ausencia yo siempre te recordaré, y en día de lluvia en tu memoria cantaré. Mamá vieja querida, mirada tibia, ojos café, en primavera una flor por ti elevaré. Mi guitarra y mi canto entonan en esta canción, por vos, mamita, con todo el corazón. Mamá, quiero abrazarte y darte besos en la sien, sentirme niño otra vez cerca de vos, llorar en tus rodillas, besarte las dos mejillas y decirte lo agradecido que estoy. Llorar en tus rodillas, besarte las dos mejillas y decirte lo agradecido que estoy. Estación Herrera, pueblito de mi alma, por varios países tu nombre viajó, te vistió el salitre con traje de novia, Carlos Di Fulvio con doña Maclovia, en todos los pueblos tu historia contó. Yo anduve 1000 noches tus calles de tierra, tomándome un vino, campeando un amor, y en las madrugadas una luna llena me trajo el recuerdo del viejo poeta que quiso trinquearla para cantarte a vos. Y cuando una tarde llegó la noticia que el tren no vendría a tu vieja estación, en el rostro triste de mis rosqueteras se cubrió de bronca la misma impotencia, y un grave silencio tus calles pobló. Pueblito de Herrera, pedazo de mi alma,
Si un día no vuelvo, te pido perdón. Y si muero lejos de mi paisanada, que entierren mis huesos en tu tierra amada, con bombo y guitarra, vino y bandoneón. Muy bien, ahí disfrutando. Estación Herrera, che. Estación Herrera. Hermoso tema. Para disfrutar. Rubén Castaño y su conjunto. Un sentimiento, ¿no? ese tema, la verdad que muy sentido es, muy sentido. Bueno, ustedes ya nos vamos a ir conociendo seguramente y también vamos a ir aprendiendo a manejarnos aquí en YouTube, cosa que hasta ahora nosotros nunca habíamos ingresado, nunca habíamos transmitido, ¿no? de esta página. Por eso, repito, agradezco a YouTube por dejarme transmitir, por dejarme compartir la radio. Esta es una radio por internet, transmite las 24 horas, toda la música nuestra, ¿no? Toda la música que nosotros podemos difundir de folclore, ¿no? En el folclore, obviamente, incluye distintos géneros, ¿no? Y bueno, tratamos de darle toda esa posibilidad a la gente que sintoniza, poder escuchar distinta música, distintas interpretaciones, intérpretes, así que de eso se trata la radio, ¿no? Ya vamos a ir, seguramente, como les digo, ir conociéndonos un poquito más, y conociendo la forma de que se transmite aquí esta página. Allí dice, yo soy santiagueño, a ver. Escuchamos. Quiqueloto, Chango de Garza. Con los quebrantales, algo y cardón, tus aldeas, garabatos, caminando vos. Con nos vamos, Junto con mi perro me voy a casar. Si aparece una tortuga, también la he de alzar. Llevo mi escopeta por si las dudas. Se me cruza un sachacuchi, lo voy a... Bueno, yo soy santiagueño y madrugador. Yo le digo que en el campo se vive mejor. Eso es cierto, chiquita. Nunca yo trabajo para ningún turco. Prefiero cuidar mis cabras para vivir mejor. Algún novillito me voy a vender. Se festival en el pueblo que te desprenderé.
siempre le busco con cuero y guaná, pa' comprar mercadería y la dama Juana. Yo soy santiagueño y madrugador, yo le digo que en el campo se vive mejor. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Yo soy santiagueño, una chacarera interpretada ahí por Quique Loto, chango de Garza, dijimos, ¿no? Bueno, así hicimos el debut en YouTube, ¿no? Así que este fue hasta ahora, hoy 30 de diciembre debutamos, ¿no? Bueno, de eso se trata, animarse, ¿no? Y poder conocer otros espacios, otro universo de lo que es la difusión, ¿no? Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, por supuesto. Vamos a poner otro temita y nos vamos, y nos vamos yendo, ¿eh? Un gatito, el Sacha Chango, y con eso no. Este gatito. Ahí está. Con eso nos vamos, ¿eh? Muchas gracias. Y ya nos vamos a ver más seguido, ¿eh? Seguramente. Tal vez sea la otra semana, ¿no? Porque bueno, ahora ya comenzamos con las despedidas y compartir por ahí con la familia. Así que bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?